Bien, seguimos aquí en ATV Más con el congresista Yude Simón, que ha tenido la amabilidad de venir. Ares me pide que le pregunte, que diga realmente por qué fue a prisión usted. Para los que no lo saben, porque también este programa lo ve mucha gente que no conoce el pasado, estuvo 8 años 8 preso. 8 años, 10 meses. 8 años, 10 meses acusado. Estoy preparando un libro que ¿sí? debe salir publicado más o menos en agosto, septiembre de este año, donde más o menos explico todo lo que pasó, lo que significó esa prisión. Bueno, 8 años terribles. Fueron terribles. Acusado por apología al terrorismo. Apología, sí, en efecto, de pertenecer a una organización como Patria Libre, que aparentemente para ellos era terrorista. Era terrorismo, ¿no? Esto ocurrió en el año 91. Esto ocurrió en el año 92. O sea, adelanto, yo estaba fuera del país. Eso. Yo salgo el 4 de abril, por esas cosas del destino. Salgo el 4 de abril del Perú, invitado por organismos internacionales de Suiza, para dar una conferencia sobre el papel del Banco Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional en América Latina. Salgo el 4 de abril, y el 5 llego a ese país, prendo la televisión. Autogolpe. Y autogolpe. Yo estaba ahí. Luego me voy a Francia. En Francia me dicen no regrese porque la situación es complicada, todos los de izquierda y radicales van adentro. Y yo digo, no, si me quedo, van a decir que soy embajador del terror. Así que además uno es muy valiente, radical en la democracia, y cuando hay dictadura se corre. Yo no me corrí. Paso por Cuba y me recomiendan que no venga tampoco. Y paso a Cuba porque tenía un hermano que había sido atropellado por un camión, le habían seccionado la médula y ahí lo estaban operando. Ah, ya. De todas maneras retorno, me quedo estoy un mes en Lima y el 12 de junio del 92 me detienen. Pero fue así, de pronto detenido. O sea, ¿usted qué estaba haciendo? ¿Llegaron de frente? No, usted no le habían pasado información. Yude, te están persiguiendo. No, yo sabía que me perseguía muchísimo tiempo. O sea, usted ha reconocido en una entrevista que dio el IDL que efectivamente tenía un discurso un poco radical. ¿Era bastante así? Radical, sí, claro que sí. ¿En qué sentido radical? Lo que pasa es de que, mira, teníamos hiperinflación, teníamos corrupción, teníamos pobreza extrema. Estábamos destruidos. Estábamos, sí, y yo me acuerdo mucho que Alfonso Barrantes me pidió de que yo visite a los presos. Y había presos de Izquierda Unida en prisión, no de MRTA ni de Sendero, sino de Izquierda Unida, dirigentes sindicales, dirigentes populares, que todo el mundo lo metía. Ya. Lamentablemente no encontré el eco que quería y comienzo a visitar a los presos, pero fíjate, era un radical que proponía algo al país. Y lo sabe la gente de la APA que gobernaba en ese tiempo, y lo sabe lamentablemente el padre Julio Wish, ya falleció, pero es testigo. Y no sé si tú recordarás a Pilar Col. Sí, claro, Pilar Col, que falleció también. Trabajamos con Pilar Col, porque yo había recibido la visita de gente del M-19 de Colombia, que habían hecho la paz. Sí. Fue el primer grupo guerrillero en Colombia que pide la paz, que se incorpora y que ha gobernado. Así es. Entonces ellos vieron en mí la persona que era radical, pero escuchaba mucho. Yo soy una persona que escucho, ya me puedes hablar 10 horas y te escucho las 10 horas. Vale. ¿No? Y ellas veían que yo conversaba con todo el mundo, a pesar del radicalismo, conversaba con el APLA, conversaba con la derecha. Tan es así que gente de la derecha escribía a favor de mi libertad. Y me proponen que sea la bisagra entre el gobierno, en ese entonces el presidente García, y la subversión. Habló con el papá de Morote, que ya falleció. El papá de Morote me dice, ayúdeme a mi hijo. Lo visito a ellos y me rechazan. Me dijeron, no se puede conversar, usted quiere apagar la revolución. Y visito a la gente del MRTA y la gente del MRTA estaba dispuesto a dejar las armas. Así. Pero no era un trabajo mío solo, era un trabajo de Pilar Col, era un trabajo del padre Julio Wish. Y llego finalmente, no lo recuerda Agustín Mantilla, pero hablo con Agustín Mantilla y él me dice, pero ¿para qué? Le digo, es una manera de terminar con un sector por lo menos. Claro, el otro sector, Sendero Luminoso, era. Bueno, hasta ahora ya sabemos ahora que es imposible. Lamentablemente, y el MRTA asesina al general López Albújar. Y se rompe todo. Y entonces ese fue mi papel. Y el haber sido bisagra, evidentemente. Ahora, qué bueno que lo explique, porque esa explicación que usted está dando no la he encontrado yo en ninguna de las cosas que he investigado. Sin embargo, el hecho de fundar el movimiento Patria Libre, que usted fundó, le quería preguntar por qué lo hizo. Si usted ya era un hombre de Izquierda Unida, ¿cuál era la necesidad de hacer este movimiento? Porque teníamos diferencias con algún sector de izquierda.
Y entonces, en el caso nuestro, si tú ves cómo se formó Patria Libre, habían sacerdotes, habían evangélicos, habían militares, habían policías. O sea, ¿cómo un terrorista pone a sacerdotes, que salieron, a evangélicos, a gente del ejército, el mayor Lora, que ya falleció? Ese espíritu concertador no lo veía usted en la izquierda en ese momento. No, porque estamos peleándonos constantemente. Lamentablemente perdimos la idea de la unidad y cada cual quería ser líder. Pero me permites aclararte algo que creo que va a ser bueno para todos. No, para eso es este programa. Mira, yo cuando estoy preso, me hablan el coronel Cajahuanca, que después fue general Cajahuanca, que iba a llegar el presidente Fujimori. Así es. Yo defendía mi inocencia, pero además la inocencia de mucha gente que estaba ahí, y había logrado conversar con todas las fuerzas políticas, con todas las fuerzas, con todos los sectores de narcotraficantes, bandas, etcétera, etcétera, para hacer que la vida en el penal se lleve de mejor manera y transformar la basura en orden, poner biblioteca, etcétera, etcétera, y lograr pacificar en algo el penal. Ahí es donde el general Cajahuanca, que antes era coronel, me pide que lo ayude porque venía el presidente Fujimori. Y sabían de que si llegaba el presidente Fujimori la situación iba a ser complicada. Y algunos me piden que yo hable. Y en efecto. ¿Habló con el presidente Fujimori? No, yo doy un discurso. Ya. Y digo algo que me parecía lógico, que había algún mérito del presidente, había mérito del presidente Fujimori, que tengo que reconocerlo, le moleste a quien le moleste, de que su gobierno logró de una u otra manera ir acabando con el terrorismo, ¿no es cierto? Y que eso era meritorio. Bueno, eso lo dije, por supuesto. Segundo, dije, pero en esta prisión hay inocentes. Y claro, alguna gente quería que me ponga radical y que hable, que insulte, cosa que no iba a hacer, porque además estaba en prisión. Claro. Y ya no solamente está hablando por mí, que quería mi libertad, sino por un montón de campesinos y gente que era inocente. Esto fue en el año 94, ¿no? Eso fue el año 93. 93. Al terminar y ahí donde César Hildebrand o alguna gente saca un video donde dice que yo me arrodillé ante el presidente Fujimori y le pedí perdón, absolutamente falso. Falso. Te lo juro por la memoria de mis hijos, o la memoria de mis padres y por la vida de mis hijos, que nunca le pedí perdón al Fujimori y nunca me rendí. Hay dos cuestionamientos puntuales, ya que cita Hildebrand, que nosotros tenemos, que quiero que usted responda. Tenemos la primera parte, Quique, que creo que es bueno. Bueno, no está listo. De lo que se trata es lo siguiente. Usted fue director de la revista Cambio, que era una vocera oficiosa del MRTA. ¿Es correcto? Mira, ahí escribió Hildebrand. ¿Usted en qué año fue director? Después que, o sea, fue primero fue, no me acuerdo, se me fue el nombre. Urrutia. Carlos Urrutia, que fue vocero después del presidente Alejandro Toledo. Así es. Claro. Él también fue, efectivamente, antes que usted. Antes que yo. Y estuvo Hildebrand escribiendo y colaborando con la revista. Claro, pero... Después entro yo, por un año. Por un año. ¿Qué año es ese? El año, a ver, te voy a decir exactamente, el año 87, si no me equivoco, el 88. 87, si no me equivoco. Ya. Después salgo yo. O sea, ¿se sostiene usted que todo este papel de Cambio se dio a favor del MRTA después que usted había sido director? Lo que yo digo es que, o sea, yo no voy a negar de que había algunas posiciones de alguna gente que escribía, ¿no es cierto?, y que tenía cierta tendencia a favor del MRTA. Ya. Cierta tendencia. Pero si tú lees mis artículos y lees muchísimos artículos, ahí se entrevista a gente desde, yo me acuerdo muchísimo, Juan Mejía Vaca, que era el director de la biblioteca, estaban Barén, están un montón de personas que no tienen nada que ver con el terrorismo. Yo encontré lo siguiente. En el año 89, 6 integrantes de MRTA asesinan a 8 personas en Tarapoto. La revista Cambio reivindicó, justificó el asesinato. Y en el mismo año asesinaron a un homosexual en Tarapoto y la revista Cambio también reivindicó ese asesinato. ¿Eso no era una objeción para usted a la hora de aceptar? Es una cosa absolutamente lamentable. ¿Se equivocó? Se equivocaron todos, se equivocan ahí, ¿no es cierto? ¿Usted se equivocó al aceptar esa dirección? No, pero ese año no estaba yo de director, si no me equivoco. Esto fue en el 89. De repente, esto fue después. En efecto, ciertamente. Eso creo que es gravísimo. Creo que hay errores en la vida, ¿no es cierto?, que son lamentables.
pero hay que tener la capacidad de reconocerlos y corregirlos, ¿no es cierto? Yo no soy homofóbico para nada, al contrario. Por ejemplo, siendo presidente regional, yo recibí al MOL, los apoyé, porque creo que las personas tienen el derecho a hacer su vida y la libertad de hacer su vida. ¿No? Entonces, no te digo que sea perfecto, yo lo he dicho. Pero se equivocó. Claro, y nos equivocamos casi todo, porque no somos dioses. Lo importante es reconocer. Tenemos el byte que le mencionaba, que quiero que usted lo responda. Murió, escribió una carta que dice así: en marzo de 1990, con varios compañeros del Partido Comunista, fundamos el Bloque Popular Revolucionario, donde estaba Yehude Simon. Toda esta confluencia política debería cristalizarse en una unidad superior llamada Patria Libre, grupo mediante el cual en determinado momento Polay y su gente querían entrar a la legalidad. Pero los trabajos realizados en año y medio nos demostraron que Simon no quiso formar una organización democrática y de auténtica participación del pueblo, solo ha querido formar una organización de fachada que haga todo lo que le ordenan otros fuera de su estructura. Obviamente Madero, dice la revista Caretas, se refiere al MRTA. Por eso... Esta carta que ha leído César Hildebrand es de un señor Sosa Chamané. Chanamé. Sosa Chanamé, que fue asesinado por el MRTA, y en su bolsillo había una carta donde decía que usted, como miembro del MRTA, sería responsable de su muerte. ¿Qué tiene usted que decir? Absolutamente falso. Fíjate, en principio nunca existió esa carta. ¿Y la que ha leído Hildebrand? La escribió otra persona. ¿Eso está comprobado? Totalmente comprobado. ¿En proceso judicial? Claro, además ni siquiera me hace, en el proceso judicial ni siquiera me preguntan por ello. No. Es más, nunca la DINCOTE en ese tiempo, o nunca la policía me preguntó. Yo me presenté, al día siguiente me presenté personalmente, y los que me investigaron dijeron: nosotros no hemos citado, ni siquiera le hemos hablado nada de la carta. No existió entonces. Nunca. Alguien con muy mala intención... ¿Quién? Eso es lo que le quiero preguntar. Eso tendrán que investigarlo. Yo nunca lo investigué, fíjate, porque ahí tuvo la maldad, pero cuando se pidió incluso ver el documento, había pues la serie, era evidente la falsificación. Era evidente la falsificación, pero además, ciertamente todos sentimos el asesinato, la muerte de cualquier persona. Era tan burda eso que se mencionaba y Rosita, la esposa de tal, o sea, esa no es una carta. Rosita, la esposa de un señor José Antonio Álvarez, que también trabajaba en la revista Cambio. Y te puedo asegurar que él conocía a Rosa, él conocía a José Antonio Álvarez, él conocía el nombre de todos. Por lo tanto, alguien la hizo aprovechando una situación. ¿Ha tenido oportunidad luego de aclarar con César Hildebrand esta acusación? Lo que pasa es que César, no sé por qué tiene una animadversión así bárbara, ¿no? Pero algún día podremos conversar. Yo tengo la esperanza de poder conversar y poder explicar lo que él crea conveniente. Tenemos una segunda parte de esta declaración. Decía cambios en relación a Yehude Simon. Aquí está. Cambio decía esto: enfrentando a la infamia. Y salía Yehude Simon como dirigente, como líder de Patria Libre, que era organismo de fachada del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Aquí está. Esto no es cuento. Otro, cambio. Al descubierto, plan para aniquilar Patria Libre. Aquí está. Patria Libre. Y Yehude Simon ha dicho que Patria Libre jamás tuvo que ver nada con el MRTA. Y sin embargo, en el órgano oficial del movimiento revolucionario Tupac Amaru está el asunto. Aquí está la muerte en el diario La República. Bueno, son varios los recortes. Usted ha dicho ya que... Te expliqué, ¿no es cierto? Exacto, que fue un error de su parte aceptar. Claro, un error de mi parte de la dirección de cambio, pero ojo, te lo reitero. Si tú ves cuál ha sido mi papel, y si cuando la gente conozca de verdad cuál ha sido mi papel, de poner mesas de diálogo, de acabar con la violencia en el país. Por ejemplo, a mí me gustaría que César hubiera publicado un comunicado que sacamos como Patria Libre diciendo: ni una gota de sangre se justifica, ni del soldado, ni del obrero. ¿No fue usted una persona, yo no digo que haya sido un militante del MRTA, porque eso es evidente, por lo menos para mí, por lo que he leído el día de hoy de usted, que no es, pero sí una persona que en algún momento estuvo tentada por su temperamento radical, que usted mismo está reconociendo, que hubo un coqueteo con esta facción, con este grupo terrorista?
No, mira, en principio te lo reitero. Por ejemplo, yo visitaba los penales. Y cuando conversaba, porque lo he dicho públicamente, conversaba con las fuerzas políticas ahí y les planteaba cosas, porque para llegar a la paz, para que la gente pueda, para que un gobierno pueda decir, bueno, vamos a negociar la paz o vamos a entrarnos en negociaciones, tenía que haber alguna decisión de estos grupos de no hacerlos. Por ejemplo, dije, me parece un horror que ustedes pongan coche bombas. ¿Quién va a negociar con coche bombas? Secuestro a las personas. ¿Quién va a negociar si secuestran a las personas? Bien. Entonces, oye, pero además eso lo aprendí muchísimo en la experiencia que tuve con la gente de Colombia que dejó las armas. Ahora, finalmente usted es liberado, usted ha escrito 2 libros en prisión, 3 libros de toda su experiencia. Usted tiene una buena relación con el padre Lancier, el padre Lancier cree en usted, y quiero que nos cuente cómo fue brevemente, cómo lo conoció, porque claro, el padre debe haber llegado a la prisión y claro, ahí uno no sabe, quienes hemos visitado penales, claro, la situación es muy triste, pero al final, después cuando uno se va, le entra la duda y piensa. ¿Cómo fue que el padre creyó en usted? Desde el principio, fíjate, yo había tenido un encontrón con el padre Lancier cuando era congresista. Iba a visitar el Lurigancho, que era el penal horroroso, y encontraba que las personas que estaban a mi lado, yo siempre formo mi cola, decía, yo soy congresista, no, mi colita, ¿no? Pero además me permite escuchar muchas cosas. Y encontraba que algunas personas pasaban teléfono o pistolas, qué cosas, droga, ¿no? Entonces, incluso evité la fuga. Mira, permíteme que te corte. Cuando estaba visitando el penal Castro, le informé al ministro de Justicia que se preparaba una fuga. No me diga. Claro que sí. Y evitamos una fuga, que hay que leer La República de aquel tiempo, evitamos una fuga de más de 300 presos. ¿Qué año fue esto? Eso fue entre el 87, el 88, 89. ¿Quién era ministro? No, yo era congresista. Yo era el ministro Delgado. Ya. Evité esa fuga, yo les avisé. O sea, usted tenía información. Tenía información. Imagínate, si yo hubiera sido terrorista... Hubiera favorecido la fuga. Hubiera favorecido. Entonces le dije y dijeron, gracias a Dios se evitó una fuga. ¿Y todo esto lo hablaba con el padre Lancier y todo aquello? Entonces ya te comentaba, cuando fui al Lurigancho, pedí al ministro de Justicia de que en lugar de que esté el INPE, los civiles, porque veía que pasaba droga, que esté la policía. Yo pidiendo que ingrese la policía a los penales. Y Uber, no lo conocía, un nombre alemán, me parecía duro. Me dice, oiga, un día me para y me dice, usted es un idiotita congresista. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Cómo va a pedir? Me está malogrando mi trabajo. ¿Cómo es posible que diga que entre la policía? Yo le digo, seguramente usted debe estar en negocios. Ay. Ese fue mi primer encuentro con Uber. ¡Qué choque! Bueno, y después viene mi prisión. Y cuando te comentaba de que termino de hablar con Fujimori, dice la gente que me acerqué llorando a Fujimori, yo me iba. Bajaba y los presos me decían que Fujimori se quería acercar a conversar conmigo. Y hubiera sido de muy mal gusto que un presidente de la República me diga que me va a dar la mano, yo le digo no, porque es Fujimori. Entonces nunca me acerqué a pedirle nada a Fujimori. Y entonces Fujimori me dice, ¿por qué está preso usted ahí? Y yo le digo, ustedes saberlo. ¿No? Él no conocía ni siquiera el caso, ¿no? Impresionante, ¿no? Impresionante. Y antes de irse, me dice, voy a mandar a una persona de confianza para que converse con los inocentes. Eso me lo dijo Fujimori. Y ese fue Hubert Lancier. Claro. Y entonces el domingo, eso fue un viernes, y el domingo me avisan que llegaba un cura. Un cura, una de las personas que iba conmigo viene corriendo y me dice, padrino, porque muchos de ellos fueron mis ahijados, padrino, viene un nazi, está subiendo. Y era el cura con el que se había peleado en la puerta hacía unos años. Y en efecto, sube y era el cura y me queda mirando, pero... Entonces me dice, ¿qué pasó? Cuénteme. Idiotita, ¿no? ¿Qué pasó, idiotita? No, ya no me dijo ya eso. No le dijo idiotita. Y me dijo, ¿qué ha pasado? Y yo le digo, mire, antes de decirle qué ha pasado, yo quiero que me diga cuánto va a creer en mí, porque yo no voy a hablar para que usted me diga no le creo. O sea, usted también tenía su genio, ¿eh? No me va a decir que no. y él me dice, si no creyera en usted, no vendría a conversar con usted. Y ahí comenzó. Ahí nació un amor de hermano, de padre. Y te digo, a partir de eso, Hubert Lancier nunca dejó de visitarme durante 6 años, todos los domingos. Ah, sí. Y yo te digo, yo le he visto llorar, yo le he visto reír, yo le he visto hacer cosas que tú
te impresionaría. Eso va a tener el libro. Muy bien, vamos a una pausa. Falta todavía varias cosas por conversar con don Yude Simón. Ya cerramos esto, vamos a venir con otros temas. Y antes les quiero contar algo. Como ustedes sabrán, ATV está lanzando todas sus producciones nacionales en HD y queremos presentarle a alguien que es parte importante de esta nueva etapa. Adelante. Me llamo Ricardo Dulanto, tengo 76 años, soy de Lima y quiero confesarles una cosa. Toda mi vida la he visto en HD. Lo que la gente no podía ver, yo lo veía. En el colegio, mis profesores se volvían locos. Me sentaban en el fondo de la clase, no estudiaba nada y siempre tenía buenas notas. No tenía muchos diplomas, pero mi don de ver en HD me permitió tener empleos muy interesantes. A los 20 años empecé una carrera en el Hospital Obrero. Me contrataron para interpretar ecografías. ¿Quieren saber el sexo? Sí. Es un niño. Tiene los ojos verdes y el pelo rubio. ¿Cómo? 56 gramos de azúcar nada más, porque me lo ha prohibido mi médico. En los años 70 me llamó el dueño de una tienda de antigüedades. Quería que comprobara la autenticidad de las piezas. Todavía recuerdo un estafador que nos quiso vender un jarrón de paruro por una tetera inglesa del siglo XVI. Yo le decía, pero no lo ve, que es falsa, y él insistía que era verdadera. Muy bien, bienvenido a la familia de ATV, señor Dulanto. Ya nos estaremos viendo personalmente en los próximos días. Vamos a una pausa y lo dejamos con la noticia tecnológica de Claro.